Hola a todos, soy Pascal Lotaz del área de estudios literarios y hoy estoy hablando con el doctor Manuel J. Ramos, profesor asociado en el Departamento de Antropología del Instituto Universitario de Lisboa, donde lleva décadas trabajando en cuestiones de colonialismo europeo y poder en las relaciones internacionales. Manuel, bienvenido. Encantado de conocerte y estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por conectarte. Te pusiste en contacto porque has investigado sobre la larga duración del colonialismo europeo. Y recientemente me di cuenta de lo importante que es seguir hablando del impacto actual del legado colonial de Europa. Porque los europeos piensan, oh, eso terminó hace mucho, ya no somos coloniales. Bueno, ¿podrías hablar un poco sobre eso? Sí, en realidad soy una antropóloga un tanto peculiar porque parte de mi investigación se centra en los estudios medievales. No se encuentran muchos antropólogos dedicados a los estudios medievales, pero dediqué parte de mi carrera a estudiar una leyenda muy extraña y muy poderosa, la leyenda del preste Juan de las Indias, que preparó el terreno para la búsqueda y las llamadas descubrimientos de los siglos XV y XVI. Es una leyenda de cruzada que se desarrolló en la corte de Federico de Hohenstaufen, en Alemania, y constituye un entramado ideológico muy poderoso. No soy necesariamente hegeliana, y sé que también hay que tener en cuenta las causas materiales, pero las ideas son muy poderosas. Y la idea de, la reedición de la idea alejandrina de unir Oriente y Occidente bajo un solo reino o un solo emperador, es algo que realmente se filtró en esta leyenda. Esta poderosa idea, que el Rey de Reyes también era un sacerdote cristiano, que se aliaría con Occidente para conquistar Jerusalén, fue realmente el motor del proyecto de los descubrimientos. Y como dije, preparó el terreno para la expansión europea. Preparó el terreno para 500 años de desarrollo de una máquina hegemónica muy poderosa, que como sabemos, se desarrolló plenamente en el siglo XIX y parte del siglo XX, cuando comenzó a desmantelarse. Entonces estás diciendo que incluso los intentos actuales de Europa Occidental de dominar el mundo en general, especialmente lo que llamamos Oriente Medio o Asia Occidental, siguen siendo una prolongación de las cruzadas. ¿Es eso? Absolutamente. Quiero decir, si miras lo que está ocurriendo en Oriente Medio, seguimos en una cruzada. En cierta medida seguimos en una cruzada. Si observas la retórica, los discursos, especialmente en Estados Unidos, de lo que se llama sionismo cristiano, es increíble. Quiero decir, es asombroso que en el siglo XXI sigamos tan dominados por este discurso cristiano cruzado, milenarista y apocalíptico, que sigue muy vivo hoy en día. ¿Puede dar un par de análisis de cómo el discurso actual refleja en espero Stephen Worth? Quiero decir, lo que creo es que, como he dicho, todas las piezas, todo el discurso y todo el marco para comprender el mundo, para comprender el lugar de Europa en el mundo, se desarrollaron en la Edad Media y florecieron en los siglos posteriores. Lo que me resulta asombroso es que el desarrollo del milenarismo, el auge del milenarismo utópico, especialmente a partir del siglo XVI y particularmente en Inglaterra, evolucionó realmente hacia el sionismo cristiano del siglo XIX, que más tarde cruzó el océano hacia Estados Unidos y creó esta noción de que el control de Jerusalén es el objetivo último de la identidad europea u occidental. Y eso es lo que digo, seguimos en este espíritu de cruzada. Sabes, nunca se me había ocurrido, porque el discurso sobre el sionismo está tan centrado en el judaísmo. Pero por supuesto, el judaísmo y el sionismo son conceptos completamente diferentes. Está tan enfocado en esa creencia religiosa. Pero tienes toda la razón. El sionismo cristiano es en realidad más grande.
Hay más sionistas cristianos que sionistas judíos. Not only it's bigger, not only it's bigger, but it really precedes. No solo es más antiguo, sino que en realidad precede al sionismo judío como ideología política por más de un siglo. En los siglos XVI y XVIII es cuando el sionismo cristiano empieza a desarrollarse en el Reino Unido y realmente toma forma a partir de la década de 1830. Y luego, como dije, viaja a Estados Unidos. Me resultó muy interesante, muy recientemente de hecho. Quiero decir, no es el tipo de cosa que uno hace todos los días. Pero leí los diarios de Theodor Herzl y me sorprendió absolutamente que el sionismo no fuera el primer plan de Herzl. Zionism was not Theodor Herzl's first plan. His first plan was to convert Austrian. Su primer plan fue convertir a los judíos austríacos y alemanes al catolicismo. Incluso habló con el enviado del Papa en Viena, pero fue rechazado. Así que el sionismo se convirtió en un plan alternativo para Theodor Herzl, lo cual es asombroso. Creo que realmente hay que entender que el sionismo fue algo desarrollado en Europa y en Estados Unidos, y que en realidad precede al sionismo judío. Y hay mucho más, muchísimo más millones de sionistas cristianos que sionistas judíos. Sí, y tienes toda la razón, en que la razón por la que estos, especialmente los cristianos evangélicos en Estados Unidos, se describen a sí mismos como sionistas no es porque quieran un hogar para los judíos. Es porque quieren provocar la llegada de Cristo. Exactamente, quien entonces erradicará a los judíos y elevará a los cristianos al cielo. Quiero decir, básicamente es una secta del fin del mundo. Exactamente. Quiero decir, es la batalla de Armagedón. Eso es lo que buscan, la batalla de Armagedón. Pero cuando se conecta eso con las ideas de las cruzadas, en realidad se abren bastantes puertas, porque también explica por qué, en el discurso actual, seguimos oyendo hablar de la llamada tradición judeocristiana. Podría hablar más sobre esta conexión entre el judaísmo y el cristianismo en el contexto de las cruzadas, hace entre 500 y 700 años. Quiero decir, es una historia muy larga, pero por supuesto es muy interesante que esta carta, la carta del profesor John, o la llamada carta del profesor John, sea en realidad una falsificación. Podrías llamarla una operación de bandera falsa. ¿Puedes contarnos qué es? En realidad no la conozco. Bien. Esta carta apareció lo más probable es que fuera falsificada por un obispo en la corte de los Hohenstaufen, como quizá esté usando el término bandera falsa, de forma anacrónica, pero como un incentivo para la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada difiere de las dos primeras en que fue una cruzada fue una cruzada muy oficial. Estaban Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León y el Delfín de Francia. Todos fueron a Tierra Santa, y todos murieron allí, o en el camino. Así que esta carta está supuestamente escrita por este rey de reyes, un rey de reyes indio, que se dirige a Occidente y propone una alianza militar para derrotar a los otomanos, o más bien allied towards Ducas to forward Harry Mesa el control de Tierra Santa. Y El año 1300. No, es el siglo XII, mediados del siglo XII. Perdón, estamos hablando de la década de 1140. 1150. Itsekrutuhaurum falsa Juan. Es kertsesprengrid skuwithineses en inkora. Quiero decir, esta carta fue traducida a la mayoría de las lenguas europeas. Se encuentra en hebreo, en ruso, en otras lenguas eslavas, en griego, en latín, en escocés antiguo, en germánico, en neerlandés, en inglés, en francés, en español y más tarde en portugués. Era una carta que circuló por toda Europa y, como dije, fue inmensamente poderosa. Decía, podemos conquistar Jerusalén porque tenemos un aliado al otro lado del mundo. Y una vez que conquistemos Jerusalén, la profecía alejandrina en cierto modo, se incorpora y se transforma en una profecía cristiana.
is transformed into a Christian prophecy. That is, then it'll mean the coming of. Es decir, significará la venida del Señor en los últimos días. Así que, como dije, es una carta inmensamente poderosa y propone una edad de oro una vez que Jerusalén sea conquistada. Sabes, esto es un hecho. Y es el comienzo, esta carta, debido a lo que ocurrió en la Tercera Cruzada. Hubo una pausa, un momento de calma, pero inmediatamente después, o no inmediatamente, quizá 30 o 40 años después de la Tercera Cruzada, el Papa empieza a enviar emisarios, viajeros al este del Preste Juan. Así vemos el inicio de un corpus literario de relatos de viajes de occidentales, de europeos que iban a China, visitando a los mongoles. Y en ese momento Marco Polo también habla de Preste Juan y dice, bueno, Preste Juan, después de todo, creo que es súbdito de Gengis Khan o de Kublai Khan, y es cristiano, pero es un hereje. Así que creo que en realidad hay cristianos, mejores cristianos en el África Oriental, y probablemente se refería a los etíopes. A partir del siglo XIV, el Preste Juan de la India se convierte en un Preste Juan etíope, porque Etiopía se consideraba la tercera India. Se pensaba que el Cuerno de África, según la visión europea, estaba junto a la India. Y así, Preste Juan pasa a ser etíope. De ahí la obsesión portuguesa por viajar por todo el continente africano y en su interior en busca de Preste Juan. Así que las exploraciones de los portugueses por toda África fueron exploraciones en busca del Preste Juan. Cada contacto que tuvieron con los Wolof, con el Congo, se pensaba que implicaba a reyes que eran súbditos del Preste Juan, porque el Preste Juan era como Jesús. Así como Jesús tuvo 72 discípulos, se decía que el Preste Juan tenía 72 reyes bajo su mando. Así que existía esta imagen de África como una unidad política centrada en un Preste Juan etíope cristiano. Y ese era en gran medida uno de los objetivos de los portugueses, llegar al Océano Índico, llegar a la India y tratar de conquistar y controlar el Mar Rojo. Así que era algo vital para ellos. Lo siento. No, esto es fascinante. Así que en realidad estás defendiendo la idea de que el colonialismo occidental no comenzó principalmente por un impulso de exportar el exceso de población, sino por esta idea mesiánica cristiana de crear finalmente la alianza que luego podría conquistar Tierra Santa. Y algo interesante aquí es que si observamos los mapas medievales del mundo, lo que normalmente encontramos es a Jesucristo superpuesto, con el corazón siendo Jerusalén. Así que Europa en realidad no estaba en el centro del mapa. Es Jerusalén la que está en el corazón, y hay que ir hacia el oeste. Y ese es el mundo en el que vives. Sí, ese es el llamado mapa de Uhlendorf, que ha desaparecido. Es un mapa asombroso que en realidad muestra el rostro de Cristo en el lejano oriente. En la parte superior del mapa está el este, no el norte. Sus manos, una hacia el norte y la otra hacia el sur, y sus pies están hacia el oeste. Y esto demuestra que, si se observan este tipo de mapas, se comprende realmente que la posición de Europa era de total subalternidad frente al este. Era el final de un proceso de degradación de la humanidad. Así que para los europeos, la redención significaba viajar a Jerusalén. La peregrinación a Jerusalén ofrecía la posibilidad de reparar un estado de degradación total. Esto es muy poderoso. Y así las cruzadas son una ramificación de este movimiento de redención. Hay un elemento que creo que es muy importante. Europa está en la parte inferior, pero África también está en la parte inferior. La diferencia es que Europa está al lado derecho de Cristo. Y África al lado izquierdo de Cristo. La izquierda siempre es mala, la derecha siempre es correcta. Exactamente. Y por eso se considera que África está completamente poblada por criaturas monstruosas, en cierto modo, como una tierra del diablo.
Y por supuesto también hay que tener en cuenta que esta imagen del mundo, una imagen tripartita del mundo en la Edad Media, es una interpretación de los descendientes de Noé. Es decir, los 3 hijos de Noé poblaron las 3 regiones del mundo. Los hijos de Cam son los africanos, que están atormentados, malditos por Dios. Así que esta es la concepción. Cuando hablamos de esto, hablamos de una visión judeocristiana del mundo, en la que existen los semitas, y la intendencia de este concepto de define en evolución social, aprecia un sacerdote Juan. ¿Puedes decirme su título? Preste Juan, Es Juan, Preste Juan. porque era un rey, pero también era un presbítero, también un sacerdote. Vale, vale. Y la cuestión es que originalmente era lo más bajo del este, o sea, se creía que Etiopía estaba en el este, así que desde la cabeza, ¿verdad? Así que desde arriba llega una oferta de alianza para ascender hacia el corazón. Exactamente, porque Etiopía, o porque el Gijón, o el Nilo, se identificaba con el Gijón, que era uno de los 4 ríos que fluían del paraíso. Así que esa parte de África, el Cuerno de África, se concebía como totalmente diferente del resto del continente, en parte porque se consideraba más reciente que las demás. Estaba cerca de la India, y era el lugar donde nacía el río Nilo. Y el preste Juan, el rey etíope, controlaba las aguas del río Nilo. The Ethiopian king controlled the waters of the river Nile. Claro, claro. Bien, dentro de esta visión del mundo de la Europa medieval, esto tiene todo el sentido, sobre todo si se considera que la Europa medieval era un lugar muy, muy oscuro, frío y desagradable. Y esto impulsó todo un empeño, desde la década de 1150, por básicamente encontrar a ese tipo y finalmente consumar esa alianza. Y al mismo tiempo, comenzaron la Tercera Cruzada, y estas cruzadas fueron siempre empresas extremadamente brutales, y objetivo were towards sin. Exactly. What is amazing? Exactamente. Lo asombroso es que un almirante portugués, tenemos a Vasco da Gama yendo a la India, y luego está este almirante muy, ¿cómo decirlo?, muy cruzado, Afonso de Albuquerque, que también se convirtió en virrey de la India portuguesa. Él estaba del lado de los milenaristas en la corte portuguesa, es decir, la corte del rey Manuel se equilibraba, por así decirlo, entre los globalistas y los realistas de aquella época. Vasco da Gama era un realista. Cuando llegó a la India comprendió, no podemos controlar este vasto mundo. Podemos controlar puntos, puertos y controlar el mar. Y así básicamente cobraremos impuestos y controlaremos el comercio del Océano Índico. Pero para los globalistas o para los milenaristas como Duarte Galvão o Afonso de Albuquerque, la cuestión era completamente diferente. La obsesión era controlar Bab el-Mandeb, controlar el Mar Rojo y llegar a Etiopía. Y él lo deja muy claro en sus escritos. Afonso de Albuquerque es absolutamente claro. Era un megalómano, pero también, como he dicho, un almirante de la flota portuguesa, y llegó a ser virrey de la India. Así que no era un don nadie. Su proyecto consistía en secar el Nilo, es decir, desviar las aguas del Nilo hacia el Mar Rojo para desmantelar a los mamelucos en Egipto. Y luego con el ejército etíope desembarcar en Jeddah, llegar a la Meca, conquistar la Meca, y después, a través del desierto, alcanzar Jerusalén. Este era el plan portugués a comienzos del siglo XVI. Así que ya no estamos hablando de la Edad Media, sino que ya estamos en el siglo XVI. Y este era el plan milenarista portugués para conquistar Jerusalén, lo cual tuvo un efecto muy interesante en los etíopes, porque a finales del siglo XIX hubo reyes como Teodoro en Etiopía que todavía escribían a la reina Victoria proponiendo una alianza para conquistar Jerusalén. Así que esto, como digo, es una idea muy poderosa. Y ha estado con nosotros, los europeos, durante muchísimo tiempo. Hemos olvidado la leyenda, pero los conceptos y el marco siguen totalmente presentes. Ya sabes, quiero decir, gracias.
Solo estás haciendo que Ursula von der Leyen parezca una santa racional. Quiero decir, no, es simplemente alucinante lo insensata que ha sido siempre la ambición europea de conquistar y dominar el mundo. Y sí, en esa lectura de esta larga duración, Courtney, estamos simplemente en la cuarta cruzada, ¿no? En un largo tramo. We're pouring the seventh crusade because there were five. O en la séptima cruzada, porque hubo 5 cruzadas. Probablemente estoy en la séptima, en la octava cruzada. Quiero decir, es una forma, creo, de entender la obsesión británica a principios del siglo XX con Palestina. Hay que remontarse, realmente hay que remontarse al siglo XVIII, a los debates en el Reino Unido sobre los judíos, los derechos de los judíos en el siglo XVIII y la conceptualización, que es algo que tendemos a olvidar hoy en día. Pero en el siglo XIX, y hasta diría la década de 1930, las clases altas del Reino Unido eran israelitas. Tenían esta concepción de que los verdaderos israelitas eran los británicos, los anglosajones, que el rey descendía de la línea de David. Correcto. Y la llamada Asociación Anglo-Israelita fue inmensamente poderosa, especialmente entre las clases altas y el ejército, desde la década de 1850 hasta la de 1930 en el Reino Unido, lo cual es bastante asombroso. Por supuesto, si lees el libro de Mark Bloch sobre los ingleses y los franceses, remontándose a la Edad Media, los reyes ingleses y franceses eran considerados ungidos y poseedores de poderes taumatúrgicos, porque eran reyes como David. Empezaba a saber de cuál es realmente el recepto de poder, rey y sacralidad en el poder europeo. Está totalmente conectado con este marco ideológico, que es muy, muy enduring. Ideological framework, which is very, very ancient. Y podría existir esta conexión entre, ya sabes, la creencia medieval en la necesidad de conquistar Jerusalén y la profecía divina de conquistar Jerusalén, y luego esa trayectoria de 300 años que desemboca en lo que más tarde se convirtió en el sionismo. Y de nuevo, este sionismo se remonta al menos al siglo XIX. Pero podemos demostrar la entrega del testigo de los cruzados a los sionistas. ¿Es algo que podamos mostrar? Quiero decir, por supuesto, que también hay que entender la situación inmensamente compleja de Inglaterra, de Gran Bretaña, durante las guerras de religión, los anglicanos, los católicos, los protestantes, las diversas escisiones protestantes. Sí, las diversas escisiones cristianas. Y es en ese debate tan complejo donde surge el milenarismo. Los milenaristas del siglo XVIII en el Reino Unido realmente emergen de esta mezcla, de esta sopa de debates. Y el milenarismo fue, Berg, your had citismo cristiano. ¿Puedes hablar un poco más sobre eso? Quiero decir, es una idea, por supuesto, la de lograr el milenio, crear una sociedad perfecta, una república racional. Así que, en cierto modo, el milenarismo en el Reino Unido está estrechamente ligado al iluminismo. No es muy diferente en realidad. Si miras a personas como Francis Bacon, que escribió La Nueva Atlántida, es una visión iluminista y racionalista, pero también una visión milenarista, que busca crear una utopía que de algún modo haga realidad esas ideas religiosas. ¿Ves? Así que de alguna manera la Revolución Francesa, Rousseau, simplemente añadieron una capa secular a una idea milenarista y apocalíptica, que por supuesto es muy central en el cristianismo. Which is very central to Christianity, of course. So we are talking about the 18th century, Así que estamos hablando del siglo XVIII, de la época del Renacimiento. La idea de la ilustración, como dijiste, de la racionalidad, de la ciencia, de las facultades de la mente, tomando el control y sacando a Europa de las edades oscuras de la creencia irracional hacia la era científica moderna. Y dices que incluso eso estuvo fuertemente inspirado por toda la idea de alcanzar una utopía cristiana. Y no sé mucho sobre el milenarismo. Quiero decir, ¿puedes?
Well, I can give you an example because you know. Bueno, puedo darte un ejemplo, porque ya sabes, el terremoto de Lisboa y el tsunami que se hicieron muy conocidos fueron popularizados por Voltaire. Became very they were popularized by Voltaire. And the Lisbon earthquake of El terremoto de Lisboa de 1755 fue enorme. Arrasó todo un debate sobre la teodicea en toda Europa. ¿Cómo podía Dios destruir una ciudad cristiana, especialmente sus hermosas iglesias? Todas las iglesias desaparecieron. ¿Es Dios realmente? ¿Por qué? Exactly. Why? Yeah. This was huge. And so and Voltaire says it's Esto fue enorme. Y entonces Voltaire dice, ya sabes, que está en contra de esto y propone una explicación racional y natural. Lo interesante es que aquí en Lisboa decimos que tuvimos dos terremotos. Tuvimos el terremoto natural y luego tuvimos un terremoto humano. Y sí, el segundo terremoto fue el Marqués de Pombal, que era el primer ministro del rey en ese momento. Como Lisboa quedó parcialmente arrasada, él arrasó lo que no había sido arrasado para crear una Lisboa utópica y milenarista, una Lisboa racional y ordenada. Antes del terremoto y antes de convertirse en primer ministro, había sido embajador de Portugal en Gran Bretaña y estuvo profundamente influido por los milenaristas británicos. Así que llevó el milenarismo británico a la práctica en Lisboa, arrasando lo que ya había sido arrasado para crear una ciudad perfecta y racional. Quiero decir, este es un restrito muy interesante, teorizando esas ideas. a materialization of these ideas. So I think it's a good example. They never, I mean, Quiero decir, no rompieron el vínculo. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? El racionalismo y esas ideas de racionalidad y ciencia de los siglos XVIII y XIX en realidad nunca rompieron el vínculo con aquellas ideas anteriores de crear el paraíso en la tierra. Y lo fundamental en ello era, de hecho, ir a Jerusalén. that always was actually, in fact, going to Jerusalem. Yeah, to a point. To a point. I mean, Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Quiero decir, estoy dejando de lado muchas cosas que ocurrieron en los debates europeos, pero creo que esta es una línea que al menos ayuda a explicar la obsesión actual. Porque para mí, ya sabes, los portugueses somos la cola de Europa. Somos el pueblo más occidental y olvidado de Europa, por así decirlo. ¿Un alma de derrota? Sí, lo somos. Somos la cola, o lo que sea. Pero ya sabes, Portugal fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial. And Portugal was neutral during the Second World War. So, and the war didn't come to Portugal. I mean, Y la guerra no llegó a Portugal, salvo en forma de espías y de relaciones ambiguas con Alemania, España y el Reino Unido. Pero para mí, como portugués, cuando leo lo que está ocurriendo hoy en Alemania, me resulta absolutamente asombroso. O en el Reino Unido en relación con Israel y el conflicto israelí-palestino y el genocidio, me deja perplejo. La incomodidad, la incapacidad de mirar la realidad. No lo estoy explicando muy bien. I'm not sure I explaining very well. Estoy de acuerdo contigo, porque para mí no se trata solo de política o ideología, sino de cómo las personas procesan la culpa y la historia. For anyone who's not captured by the same mindset, Para cualquiera que no comparta la misma mentalidad que estas personas, está absolutamente claro que lo que estamos viendo es una población europea intentando exterminar a una población nativa en una tierra donde no podría ser más evidente. Se trata de un proyecto colonial de asentamiento. Pero el problema que acabas de señalar es que, si utilizamos el colonialismo de asentamiento para entender lo que está ocurriendo, no estamos captando toda la profundidad de lo que realmente sucede, que estamos en la séptima oxada y que este es producto de 1000 años. 1,000-year-old project. Yeah, which is amazing. Sí, lo cual es asombroso. Bueno, hay un elemento, también tendemos a olvidarlo, ya sabes, la etimología de las palabras, la historia de los significados. Pero cuando hablamos de los descubrimientos, ya sabes, usamos la palabra, el verbo descubrir. Yo descubro esto, tú descubres aquello. ¿Qué significa descubrir? La palabra portuguesa es descobrimento, que básicamente es lo mismo que descubrir. Descubrir es desvelar, quitar la cubierta, porque el mundo está cubierto por la oscuridad.
Y los portugueses y los españoles estaban en una misión diseñada por el Papa para desvelar el mundo, es decir, para proyectar la luz de Cristo en todos los lugares donde había desierto. Everywhere where there was wilderness. So you cannot Así que no se puede separar el colonialismo, la opresión material y factual de otros pueblos, de este marco inicial. Es decir, el colonialismo del siglo XIX, lo que se decidió en Berlín, fue el resultado de este proyecto. Así que entiendo que también hay que ser materialista y que el materialismo tiene un lugar en la explicación histórica. Pero no deberíamos empezar por ahí. Creo que el gran problema es que somos binaristas. Es decir, ese es el problema del cristiano occidental. Así que tenemos o esto o lo otro, esto o aquello, bueno o malo, luz u oscuridad. Good or bad, light or darkness. Exactamente. En este caso, lo que digo es que puedes tener un Águila y puedes tener un Marx, y quizá no sean tan diferentes. Es decir, para entender la historia no puedes simplemente decir, sí, olvida el materialismo porque la historia se mueve por las ideas, o olvida las ideas porque la historia se mueve por las relaciones de trabajo, por las relaciones de producción. Son ambas cosas. Es un hecho que me interesa más la transformación de las ideas que la transformación de los medios de producción, pero van de la mano. Y así, si olvidamos el poder de las ideas en el desarrollo del capitalismo, el imperialismo y el colonialismo, no entendemos la razón del colonialismo. Sí, no, creo que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y sabes, hay especialmente en la tradición histórica alemana, una Ideengeschichte, historia de las ideas, que reconoce la importancia de identificar las motivaciones y los impulsores subyacentes que pueden separarse de o que no son iguales a las razones materiales que se dan para explicar lo que está ocurriendo. Así que si intentamos entender el colonialismo únicamente como el resultado de, un exceso de población y la necesidad de dispersarse y traer riqueza al continente, podríamos perdernos precisamente ese punto. Vale, este fue un bonito efecto secundario de la motivación subyacente de, vamos a vivir a la altura de estas ideas y mitos muy antiguos, y así sucesivamente. Y no es que sea una cosa u otra, son ambas. Exactamente. Hay algo más que realmente entender aquí sobre este proyecto de 1000 años y por qué existe. Quiero decir, ¿por qué es que vemos una y otra vez a los megalómanos volviéndose tan condenadamente poderosos? Personas que están claramente desconectadas, que están claramente fuera de sí, pero que están constantemente fuera de sí. Y además llevan adelante ese bastón de ideas, de fantasías. ¿Pero qué fantasías? Fantasías muy sangrientas. Esas personas, ¿por qué no los racionalistas? ¿Por qué no tú y yo que decimos, chicos, mirad, esto no tiene ningún sentido? Sí, quiero decir, creo que como mencioné, publiqué este artículo en Mediapart y las reacciones han sido mixtas. Algunas personas dicen, sí, muy interesante, pero he recibido muchas respuestas del tipo, sí, pero ya sabes, los otros también son muy malos. Nosotros no somos tan malos. Quiero decir, lo que escribí fue que ha existido una asimetría estructural en las relaciones entre Occidente y el resto. Y tenemos que reconocer esta historia de asimetría y esta historia de hegemonía monstruosa. Volvamos, por ejemplo, a la Revolución Francesa. Tienes la Revolución, la guillotina, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y luego tienes Haití. Y como los esclavos dicen, vale, entonces todos somos iguales, todos somos hermanos, todos tenemos libertad, así que queremos ser libres, ¿no? Eso no idea bien. La primera escuela was exitosa y el grupo popular Einsteins. Sí, pero Napoleón, uno de sus primeros actos fue enviar al ejército para sofocar la rebelión, porque puedes ser libre e igual, pero solo si eres occidental.
Así que es un problema muy interesante y temprano de la democracia, de los valores europeos y de los valores de los derechos humanos, que todo está muy bien mientras sean solo para nosotros. Sí, y este tema una y otra vez. Cuando los europeos declaran valores universales, descubrimos que el universo solo se aplica a los europeos blancos. Exactamente. Y por eso publiqué este artículo, porque tenemos que mirarnos en el espejo de la historia, ya sean generaciones anteriores, la historia reciente o la no tan reciente. Tenemos que ser conscientes de lo que somos y de lo que hemos sido, para entender cómo nos ven las personas fuera de Europa. No nos ven como gente muy generosa o simpática, agradable. Y ese es el problema. Pero lo interesante es que los europeos, especialmente los europeos, y ni siquiera los emigrados como los estadounidenses, sino aquellos que se quedaron en Europa, son realmente inconscientes. Y en eso incluyo a mi Suiza natal. No son conscientes de lo grotesca que fue esa historia, ni de cómo sigue moldeando la manera en que cualquier persona en África, Asia o Sudamérica ve a los europeos. La magnitud decimal de Twain-Tupperware es bastante asombrosa, ¿no te parece? Sí, quiero decir, no soy en absoluto un practicante del wokismo. No es mi línea, ¿sabes? Oh, tenemos que evolucionar. Quiero decir, esta corrección política no me interesa. Me interesa comprender, discutir y debatir qué es la identidad europea en el mundo actual. Y la identidad europea de hoy no puede prescindir de las identidades europeas y occidentales anteriores, porque son las que han configurado la relación de los europeos actuales con el mundo. Y lo que veo en todas partes cuando viajo, porque viajo bastante por África, es una desconexión total. Una desconexión total entre europeos u occidentales y africanos. Porque nosotros, ya sabes, seguimos creyendo que somos misioneros, que predicamos el desarrollo, que predicamos la bondad por todo el mundo. Y no vemos, o muchos no ven, que esa postura no resulta creíble a ojos de los africanos. Creo que ni siquiera hemos hablado de eso todavía, porque viajas mucho a Etiopía como antropóloga. Trabajas sobre el terreno, intentas comprender las sociedades locales y demás. Ese es un tema aparte, y también es muy interesante. Pero, ya sabes, una de las cosas de las que debemos ser conscientes es que los europeos siguen haciendo exactamente lo que tú dices, ¿verdad? Aunque ya no vayan allí con el libro sagrado, siguen yendo con un libro nuevo, como nosotros. Sí, pero entonces están optando por libros nuevos. Como investigador, sé muy bien que hoy en día es más probable que te aprueben las solicitudes y obtengas financiación si te centras en los derechos de los homosexuales, los derechos de las mujeres o los derechos LGBT. Porque en los estudios africanos es ahí donde va el dinero, para hacer investigación. Hay una agenda política, por supuesto, que consiste en hacer que los africanos sean más como nosotros. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Me recuerda a lo que me dijo mi amigo ugandés hace 10 años. Me miró y lo dijo con una manera muy particular de expresar. Dijo, vosotros, primero venís a África y nos decís que amemos el libro y matemos a los gays. Y ahora nos decís que amemos a los gays y quememos el libro. ¿Podéis decidir de una vez? Sí. Frustración, Jesucristo, exactamente. Y no vemos lo ridículo de nuestra posición. Ese es el problema. ¿Ves? Ese es el problema. Yo estuve allí, fue hace 2 años, creo. Sí, estaba la enviada especial de la Unión Europea para el Cuerno de África. Ella vino, es alemana, y vino a Lisboa. Quería contactar con académicos interesados en el Cuerno de África. Yo estaba allí con algunos colegas en una reunión, y ella era... Quiero decir, sé que cuando eres alemán y hablas inglés, tiendes, especialmente si no estás muy familiarizado con el inglés, a usar demasiado el imperativo. Así que ella era un poco,
Bueno, quizá estoy medio bromeando, pero en fin, dijo que había estado en Somalia, que había estado en Sudán. No había estado en Etiopía, porque para entonces los europeos estaban más o menos. She hadn't been in Ethiopia because by then Europeans are more or less persona non grata in Y Ethiopia. personalmente sé que en Etiopía, pero ella decía, sí, yo estaba con el gobierno y los funcionarios, y les decía, deberíais hacer esto, y deberíais hacer aquello, y deberíais hacer esto para lograr esto o aquello. Y añadió, pero no entendieron nuestra posición. Y yo le dije, bueno, quizá no quieran entender la posición de alguien que habla en imperativo. Tal vez comprendan mejor la posición de un enviado especial de la Unión Europea para el Cuerno de África, cuando haya un enviado especial del Cuerno de África para la Unión Europea, explicando los problemas de los vascos, o de los catalanes, o de los belgas, los flamencos y los valones, y así sucesivamente. Sí, cuando los africanos empiecen a decir, sí, quizá deberíais hacer esto, y deberíais hacer aquello, entonces habrá un intercambio más igualitario. Y podréis ser recibidos y podréis tener un debate real. And you can be received and you can have a debate. But if you're using the imperative and saying you should do this and you should do Pero si utilizas el imperativo y dices, deberías hacer esto y deberías hacer aquello, ellos simplemente se encogen de hombros, por supuesto. Y hoy en día en África la gente se encoge de hombros porque tiene otros socios. Tienen a los chinos, los turcos, los árabes, los brasileños, tienen todo un nuevo mundo de posibles alianzas. Y los europeos no tienen medios, ni intelectuales ni de otro tipo, para entender que ya no son importantes. Lo cual es realmente triste, porque los europeos todavía creen que son importantes e importantes en África, no lo son. Norma infantil. Así que perdón. So sorry. I'm glad they're not. On the other hand, I'm actually Me alegra que no lo estén. Por otro lado, en realidad me entristece bastante por Europa. Y sí creo que uno de los favores que, por ejemplo, África podría hacernos sería intentar enviar un enviado especial de todo el continente africano para hablar con nosotros y ofrecernos su análisis sobre lo que los europeos deberían hacer para ayudarnos, por fin, a enfrentarnos con nosotros mismos, porque parece que somos internamente totalmente incapaces de hacerlo. Aunque tengamos estos discursos, ¿verdad? Pero nunca afloran. Nunca, nunca, nunca. Exactamente. Apenas salen a la superficie. Exactly. They barely But- scratch the surface. Exactly, and I think there's Exactamente. Y creo que África hoy es un continente joven. Es decir, es el continente más joven del mundo. La población es muy joven. La población y los países tienen un potencial de desarrollo casi sin parangón en el mundo actual. Así que se puede decir que África es el continente del futuro, el continente del siglo XXI. El desarrollo es trágico. Quiero decir, conozco Etiopía desde hace 25 años y he visto los estragos del desarrollo. Lo sé, pero está ahí y no va a detenerse solo porque sintamos nostalgia por los bonitos pueblos africanos y gente amable a caballo, en mulas o lo que sea. And the nice people on horseback or in mules or whatever, and so Así que Europa tiene que reevaluar su relación con África, porque no podemos seguir hablando de los peligros de la migración y la invasión. we cannot keep on. Eso no nos llevará a ninguna parte. Por eso comencé mi texto con las palabras de Josep Borrell. Quiero decir, para mí es asombroso que alguien en 2022 pueda decir que vivimos en un jardín y que este jardín debe preservarse porque existe el riesgo de que la jungla nos invada. Quiero decir, no se trata de una afirmación. Es palabras tienen un peso inmenso. En Evermelling Yuthini nueva manifestación del mapa de Ullendorf del siglo XIV. Of the Ullendorf map of the 14th century, the Kemites. Los camitas que vienen a invadir el bonito jardín de los europeos. Quiero decir, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos entender nuestra posición en el mundo si seguimos utilizando este tipo de marco? De nuevo, no soy globalista. No estoy elogiando la idea de que todo el mundo migre a todas partes. También tenemos que entender que el punto álgido de la migración en proporción no fue en el siglo XX ni en el XXI, sino a finales del siglo XIX. ¿Sabes? Fue entonces cuando, en relación con la población, más gente migró. Y las personas que más migraron fueron OEs.
migraron a todas partes a finales del siglo Well, they XIX. were Europeans. They migrated everywhere Yeah, in the late and 19th century. they genocided 3 continents. I mean, the Y cometieron un genocidio en 3 continentes. Quiero decir, en el continente norteamericano, la gente tendría un color de piel diferente hoy si no fuera por el genocidio que nosotros, los europeos, cometimos allí. Y luego también utilizamos mano de obra esclava para atraer a otra población que ni siquiera quería marcharse. Exactamente, allí. Exactamente. Y hoy nos quejamos de... Bueno, vale, no entremos en eso porque abre una puerta completamente distinta. Pero Manuel, esta ha sido una charla fascinante. Muchas gracias por situar muchos de los síntomas de la violencia masiva que estamos viendo hoy en un contexto mucho más amplio. Creo que ese también es un marco muy importante. Las personas que quieran leer más de ti o leer más de tu análisis, ¿dónde deberían ir? or read more of your analysis, where should they go? Well, I have a website. It's not a Bueno, very good tengo una website. página web, no es una página muy buena, pero quizá puedas ponerla en algún sitio de los comentarios. Es mjorer.link. La mayoría de mis publicaciones están allí, junto con algunas de las otras cosas que hago. And some of the things that I do. Okay, I will De acuerdo. Pondré el enlace a esa página principal en la descripción de este video, Majo. Manuel J. Ramos, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. It's a pleasure. Fue un placer escucharme. Adiós. Bye-bye.